Queridos hermanos, en la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano, en el párrafo 14 hay un tema de suma importancia, lo que llamamos la gracia del matrimonio. La gracia del matrimonio. Este realmente es algo extraordinario. Después de haber hablado de los tres bienes del matrimonio, la prole, los hijos, la fidelidad y el sacramento, el Papa en ese párrafo 14 nos habla de la gracia del sacramento, algo extraordinario, Yo sintetizo con esas palabras. Después vemos lo que dice el Papa. Bien, Dios, que es omnisciente, que sabe lo que va a pasar hasta el fin del mundo, sabe que habrá problemas, dificultades entre esposos, y bien dijo, no divorcio. Curioso. ¿Por qué dijo no divorcio? Porque pone a la disposición de los fieles una protección divina a la cual Él nunca falla, diciéndoles, yo me comprometo con ustedes, el Todopoderoso, me comprometo con ustedes, darles ayuda, socorro, luz, paciencia, abnegación, caridad, bondad, ganas de cumplir sus obligaciones y deberes todos los días de su vida hasta la muerte, con tal que no corten el cable con Dios por el pecado mortal. Entonces, los esposos que viven en gracia y santidad, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las diferencias de caracteres a veces, y bien, esta gracia, esta protección divina, es una garantía para ellos de superar las dificultades, de vivir cristianamente, santificarse y salvarse. El Papa dice, pero en este bien del sacramento, signo sagrado, además de la indisoluble firmeza, una firmeza indisoluble que no puede quebrantarse, están contenidas otras utilidades mucho más excelsas, grandes y aptísimamente designadas por la misma palabra sacramento, signo sagrado. Pues tal nombre no es para los cristianos vano ni vacío, ya que Cristo, nuestro Señor, fundador y perfeccionador de los venerables sacramentos, elevando el matrimonio de sus fieles a verdadero propio sacramento de la ley nueva, del Nuevo Testamento, lo hizo signo y fuente de una particular gracia interior, por la cual aquel su natural amor se perfeccionase, se confirmara su indisolubilidad y los cónyuges fueron santificados. Entonces, mediante ese sacramento, que es signo y fuente, quienes dicen fuente, dice abundancia, ¿no? Son millones y millones y millones de metros cúbicos de agua que salen, ¿sí? Y bien hace del matrimonio signo y fuente de una particular gracia interior, de una ayuda, de una protección divina, algo santificador, protector, signo de gracia interior, por la cual aquel su amor natural se perfecciona. Se aman como cristianos, se aman como hijos de Dios. Se confirma su indisoluble unidad. La unidad se confirma, se hace firme, como tener muchas varillas de hierro gruesas y toneladas de cemento. Esta es una roca. Y también los cónyuges quedan santificados, purificados. Bien. Porque Cristo, al consentimiento matrimonial válido entre fieles, lo instituyó en signo de gracia, en signo de santificación, de protección divina. Tan íntimamente están unidos la razón de sacramento y de matrimonio cristiano, que no puede existir entre bautizados verdadero matrimonio sin que por lo mismo sea ya sacramento. Entre bautizados, matrimonio, sacramento, santidad van juntos. Y después el Papa dice algo extraordinario, que escuchen esto muy importante. Desde el momento de la boda en que prestan los fieles sinceramente tal consentimiento,
Pedro, ¿tomas a Lupita como esposa? Sí la tomo. Lupita, ¿acepta a Pedro como esposo? Sí la acepto. Y os uno en matrimonio, en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Papa dice, desde el momento en que prestan los fieles sinceramente tal consentimiento de unirse en matrimonio cristiano, abren para sí mismos el tesoro de la gracia sacramental. Un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es un lugar de donde saca muchísimas cosas y no se agotan. Millones y millones de dólares saca y todavía queda lleno, ¿no? Un tesoro. Como una, no sé cómo decirle, una fuente de agua inagotable, de millones y millones de metros cúbicos de agua. Entonces, el momento de dar su consentimiento, de unirse al matrimonio cristiano, abren para sí el tesoro de la gracia sacramental, no cualquier gracia, la gracia del matrimonio, para que usted pueda vivir, morir, actuar como cristiano, como esposo, como esposa, como padre y madre. Tesoro de gracia para sí, de donde hay de sacar las energías sobrenaturales. Entonces, de ese tesoro de la gracia, de la bendición nupcial, sacan que energías sobrenaturales que les llevan a cumplir sus deberes y obligaciones de una manera fiel, santa y personalmente hasta la muerte. Repito, realmente vale oro esto. Párrafo 14. Párrafo 14. ¿Qué dice? Desde el momento que los esposos prestan sinceramente el consentimiento, abren para sí mismos el tesoro de la gracia sacramental. Hay gracia del bautismo, vivir cristianamente. Gracia de la confirmación, dar testimonio de ser cristiano, y gracia del matrimonio, del sacramento del matrimonio, para vivir y morir y actuar como buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa. Abren para sí la tesoro de la gracia sacramental, de donde hay de sacar ¿qué? Las energías. ¿Cuáles energías? ¿Naturales? No, sobrenaturales, divinas, que les llevan a cumplir sus deberes y obligaciones fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte. Esto te lleva. Entonces, usted tiene a tu disposición un tesoro de fuerzas divinas, energías sobrenaturales divinas, que te ayudan a cumplir ¿qué? Tus deberes, tus obligaciones, de una manera fiel, santa y perseverante hasta la muerte. Después el Papa sigue diciendo, porque ese sacramento, signo sagrado, en los esposos que no ponen óbice, es decir, impedimento, con otras palabras, este sacramento en los novios que se presentan al altar, el alma purificada, santificada en estado de gracia, el óbice sería el pecado. Uh-huh. Ese sacramento, para los cristianos que vienen gracia de la gracia santificante, no solo aumenta la gracia santificante, entonces al casarse, tu santidad crece. Por ejemplo, tienes 40 grados de santidad, y bien, si te preparas bien, puedes llegar a 100 grados. La gracia santificante que crece. Ahora, al crecer la gracia santificante, junto con ella crece la fe, la esperanza, la caridad, las 3 virtudes teologales, crecen las 4 virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y crece el don del Espíritu Santo. Y tienes menos purgatorio. Porque en la medida que la gracia crece, el purgatorio disminuye, uno se acerca de Dios. Entonces, ¿por qué ese sacramento? En aquellos que no ponen óbice, obstáculo, es decir, que vienen gracias de Dios, no solo aumenta la gracia santificante, principio permanente de la vida sobrenatural, principio de vida de santidad, sino que añade peculiares dones inherentes al matrimonio, al deber de padre, madre, esposo, esposa. Añade peculiares dones, disposiciones para cumplir sus deberes, obligaciones, disposiciones, gérmenes de gracia que van
¿cómo se llama? Abrirse, fructificar, elevando y perfeccionando las fuerzas de naturaleza. Entonces interviene también sobre la naturaleza. Eleva y perfecciona las fuerzas de la naturaleza, de suerte tal que los cónyuges puedan no solamente bien entender, no solamente bien entender lo que es el matrimonio cristiano, sino íntimamente saborear, retener con firmeza, querer con eficacia y elevar a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio y a sus fines y deberes. Extraordinario, ¿no? Extraordinario, repito, es muy importante. Entonces, ¿qué pasa en el día de la boda? Y bien, no solamente para los que se presentan al altar en estado de gracia y santidad y no pecado mortal, y bien, uno, aumenta la gracia santificante, que es principio de vida sobrenatural, que nos da derecho a la vida eterna, a ser hijos de Dios. Bien. También dos, añade peculiares dones, disposiciones y gérmenes de gracia y de santidad. Tres, eleva y perfecciona la fuerza de la naturaleza, ya no es natural todo, eleva, perfecciona la fuerza de la naturaleza, de suerte tal que los cónyuges puedan no solamente bien entender lo que es matrimonio cristiano, sino íntimamente saborear, retener con firmeza y querer con eficacia y llevar a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio, a sus fines y deberes. Entonces te ayuda a bien entender los deberes y obligaciones del matrimonio, retener con firmeza y querer con eficacia este fin, deberes y obligaciones, y te van a llevar a la práctica, para cumplirlo. No es fácil, pero eso te ayuda a cumplir estos deberes y obligaciones. Y para ello les concedo además de todo eso, algo más, sumamente importante. Les concede el derecho al auxilio actual de la gracia, siempre que la necesiten para cumplir con las obligaciones de su estado. Esto también es otro tema muy importante. La gracia del matrimonio, la gracia de estado de matrimonio. Yo doy este ejemplo. Usted tiene un director poderoso, no sé, de una empresa, tiene 3 secretarias feroces, con 1000 mentiras, te impiden de acercarse al director general, ¿ok? O hasta para ver el Papa, bueno, te hace falta cita y esto, aquello, guardia suiza y no sé qué, y no te dejan. Y bien, yo digo que Dios es el sumo patrón que contesta él mismo a su teléfono. No tiene ninguna secretaria, él mismo acude. Entonces Dios, el día de la boda, concede el derecho al auxilio. ¿Qué es auxilio? Ayuda. Auxilio, ayuda actual de la gracia. Señor mío, deme la gracia de mi matrimonio. ¿Estás en dificultad, problema con la esposa? Señor, dame la paciencia, dame la gracia de aguantar, soportar, amar, perdonar, ayudar. Lo mismo la esposa. Señor, dame la gracia de amar, perdonar, aguantar, soportar al esposo, a los hijos. Entonces Dios dice, te da derecho al auxilio. ¿Cuál auxilio? Te da derecho al auxilio actual de la gracia del matrimonio para querer cumplir eficazmente sus deberes, sus obligaciones. Siempre que lo necesitan, te da derecho, siempre lo necesita para cumplir con las obligaciones de su estado. Mas en el orden sobrenatural, dice el Papa, es ley de la divina providencia el que los hombres no logren todo el fruto de los sacramentos que reciben después del uso de la razón, si no cooperan a la gracia. Entonces, para que esto funcione, hace falta cooperar con la gracia. Por ello, la gracia propia del matrimonio queda en gran parte como talento inútil, escondido en el campo, si los cónyuges no ejercitan sus fuerzas sobrenaturales y cultivan y hacen desarrollar la semilla de la gracia que han recibido. En cambio, si haciendo lo que está en su parte cooperan diligentemente, podrán elevar la carga y llevar las obligaciones de su estado y serán fortalecidos, santificados, como consagrados por tan excelso sacramento. Pues según enseña Santo Agustín, así como por el bautismo y el orden el hombre queda destinado a recibir auxilios,
tanto para vivir cristianamente como para ejercer el ministerio sacerdotal, respectivamente, sin que jamás se vea destruido del auxilio de dichos sacramentos, así y casi del mismo modo, aunque sin carácter sacramental, los fieles casados, una vez que se han unido por el vínculo del matrimonio, jamás podrán ser privados del auxilio y del lazo de ese sacramento. Más aún, como añade el mismo Santo Doctor, llevan consigo este vínculo sagrado aún los que han cometido adulterio, aunque no para honra de gracia, sino para castigo del crimen. Como el alma del apóstata que, aún separándose de la unión de Cristo y aún perdida la fe, no pierde el sacramento de la fe que recibió con el bautismo, el agua bautismal. Ahora, ¿qué hace el cristiano que está en pecado mortal? Bien, el cristiano que está en pecado mortal debe, al confesarse, reactiva todo en su favor. Por eso los esposos que han vivido mal, que han pecado, bien, la única primera solución que necesitan es confesarse, reconciliarse con Dios, recuperar la gracia y la santidad. Entonces esto se llama la gracia del matrimonio.